Hola, bienvenidos. Vamos a esperar un momentico que ya David debe estar entrando para compartir también este espacio con nosotros. Listo. Hola Hola, hola, David, ¿qué tal? ¿cómo vas? Todo muy bien, Juli. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Muy bien, Qué bueno, aquí Juli. estábamos esperándote para arrancar a conversar de este tema que hemos planteado para hoy. Pues realmente un tema que tanto a David como a mí, que digamos que uno más desde la experiencia, como es mi caso, pues de la experiencia por mi trabajo y desde el gusto personal y David desde su profesión también y su formación, es algo que nos llama mucho la atención, pues y que desde hace semanas venimos recopilando información para poder compartirla con ustedes y que todos entendamos un poco más de qué va a pasar, o sea, qué va a pasar y con este tema del coronavirus a nivel de nuestro hogar, a nivel de nuestra casa. Entonces les damos la bienvenida. Vamos a estar aquí unos minutos extendiéndonos en este tema que Eurocerámica ha querido tratar para ver todo el potencial que tienen nuestros espacios en medio de este entorno, esta situación tan complicada que nos está planteando pues como la vida. Así es, Juli, así es. Digamos que esto es una novedad para todos. Algunos lo ven como algo malo porque definitivamente así ha sido para muchos sectores y para muchas personas, pero digamos que también verle el lado positivo a estas dificultades, pues es finalmente lo que nos hace crecer un poquito. Y justamente hoy, pues de eso se trata un poco el tema, cómo nosotros vamos a poder darle un nuevo aire a nuestro hogar, dadas las medidas y todas las situaciones que, bueno, que se han venido presentando y que seguramente se seguirán presentando de ahora en adelante y pues que todo eso hará un replanteamiento total del hogar y que seguramente dentro de lo que vamos a ir conversando veremos pues como esos cambios que creemos que se pueden empezar a generar tanto dentro del hogar, ¿sí? Como dentro de esas dinámicas que se presentan a partir de los espacios, de los objetos con los que nos rodeamos y con la sociedad pues como tal, pues que finalmente es la que está generando, digamos que esos cambios que vamos a ver. Bueno, ahí ya vemos que se va empezando a conectar un poquito más de personas. Si querés, damos unos segunditos Sí, para demos una empezar. experiencia y de pronto vamos contándole a los seguidores, a las personas que nos están viendo en este momento, acerca de tu experiencia, digamos que cuál es tu rol dentro del equipo de Euro para que entiendan también como la afinidad y el conocimiento que puedes tener de estos temas. Claro que sí, Juli. Bueno, yo soy diseñador industrial, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Llevo con Eurocerámica un poco más de 2 años. Durante este tiempo he desarrollado varias labores especialmente enfocadas en el tema de lo que es el visual merchandise o el mercadeo visual. Es decir, yo estoy un poco más cercano a lo que es la visualización del producto precisamente dentro de los espacios del hogar. Yo con el equipo pues, de trabajo llevamos a cabo un desarrollo donde mostramos cómo finalmente el producto que se fabrica puede quedar vislumbrado pues, dentro de cada uno de los espacios, tanto de la vivienda como los espacios comerciales. ¿Sí? Esto no solamente va a mostrarlo, sino también a proponer y a mostrar de qué manera se pueden combinar los productos según ciertas características, ciertos detalles pues, que se deben de tener en cuenta. Ok. Entonces, como por ese lado, por la parte de diseño y junto pues como con el equipo también de mercadeo, enfocado mucho con el tema de los distribuidores y apoyándolos mucho con ese tema también visual.
Listo, y por mi parte, llevo ya 5 años con Eurocerámica, hago parte del equipo de mercadeo y digamos que siempre ha sido como una pasión para mí el tema de los espacios y particularmente con esta experiencia he podido profundizar mucho más en cómo se conciben esos espacios, cuál es su utilidad y cómo se puede aprovechar por medio de todos estos materiales un mejor uso de los espacios. Si quieres, David, vamos arrancando con el tema. Ya tenemos más personas aquí conectadas con nosotros, entonces a mí me parece importante arrancar por ciertas generalidades que nos plantea esta pandemia y toda la situación social que esto conlleva. Y digamos que de todo el análisis que se está haciendo a nivel de consumo alrededor del coronavirus, vemos que hay como un resurgimiento de ciertos valores. Y en medio de todo eso, la familia, por ejemplo, está cobrando muchísima más importancia. La familia estaba como algo olvidada, siempre ha estado presente, obviamente, pero para muchos había perdido cierto valor y cierto espacio, y toda esta situación nos ha llevado a revalorarla y con ello, en mucha medida, a revalorar el espacio que compartimos con la familia. ¿Qué has estado viendo de eso? ¿Qué más nos puedes contar como para enriquecer un poquito esa parte? Bueno, Juli, no, así como lo dices, digamos que este tema de la pandemia nos ha llevado a nosotros a hacer casi que una pausa obligada. Digamos que la vida había estado de cierta manera acelerada, ¿sí? Estábamos llevando siempre nuestras tareas a un punto más y cada vez más acelerado, y pues que finalmente eso nos estaba a nosotros opacando un poquito el camino de esas cosas tan importantes, de esos valores que hablabas tú, pues por estar enfocados en una labor que no estoy diciendo que no sea importante, pero que hay otras cosas que también se tienen que seguir valorando y que seguramente con esta pausa que hoy en día estamos haciendo, porque finalmente el coronavirus nos hizo detenernos, obligado casi que a pensar y a replantearnos un poquito qué es lo que está sucediendo con nosotros. Tal vez no a un punto demasiado trascendental, pero sí al menos nos da pie para poder pensar en esos valores como lo son la familia, como lo son la cercanía, la unión. Nos estamos dando cuenta que este es un momento para estar muy unidos, y bueno, un montón de valores que finalmente afortunadamente se están viendo y se están recuperando, y si aún estaban, que yo creo que los colombianos somos muy de valores, si aún están, pues finalmente se acentúan muchísimo más y se reitera esa capacidad valorativa que tenemos nosotros sobre las cosas y las personas. Claro que sí. Y alrededor de la familia, entonces se vuelve a valorar y de una manera diferente la casa. Finalmente la casa es el centro de reunión de la familia, y más aún después de todos estos días que hemos estado confinados, que hemos estado aislados en la parte social, o sea, nuestra socialización se limita a nuestro círculo familiar, y por ende se empiezan a replantear ciertos temas y empiezan a cobrar más importancia, como la alimentación, la salud y la vivienda. Hemos visto a partir de ciertos estudios, como decía hace un rato, del consumidor después de esta pandemia, que la vivienda va a cobrar mucha más importancia. Finalmente ya vimos lo que es estar metidos 24 horas sin la posibilidad de salir en el mismo espacio. Entonces, realmente ver cómo podemos hacer ese espacio más agradable, cómo lo hacemos más saludable, cómo lo podemos disfrutar mejor, es algo que ya a nivel estadístico se está planteando en la sociedad y particularmente en Colombia. Veíamos también que, digamos que una de las cosas que más extrañan o que digamos que ha tenido un impacto más grande en la sociedad es el tema de no poder tener contacto social. Sin embargo, a nivel de Colombia es curioso que el impacto, solo un 22% de la población más o menos lo percibe como algo, digamos que muy significativo, muy
que les afecta mucho en su cotidianidad. Si bien hay ciertas explicaciones y pues digamos que uno lo entiende desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra sociedad y nuestra historia, porque históricamente hemos estado más limitados en cuanto a salir y por lo tanto muchas de las actividades sociales se han llevado a la casa. Esta es una oportunidad para valorar nuevamente la casa, para ver, sí, mi casa, he estado mucho tiempo en ella, he llevado a cabo muchas actividades dentro de mi casa, pero tal vez nunca la había tenido tanto como algo privado, como un espacio concebido para mí, para mi propio disfrute. La casa para los colombianos tenía una connotación más hacia el exterior, más hacia lo público. Y eso también nos planteaba una dinámica de cuáles eran los espacios en los cuales más se invertía dentro de una casa, los espacios que la gente quería como remodelar y cambiar con más, pues sí, en más proporción, y eso está cambiando en este momento. ¿Qué has visto de eso? Más como vivir con otro enfoque y disfrutar la casa con otro enfoque. Sí, Juli, ahí es también importante lo que mencionaba, que sí, culturalmente nosotros los colombianos hemos visto la casa y ciertos espacios de la casa muy enfocados más que para el disfrute propio, es para el disfrute de las personas ajenas a la casa. Tanto es así, pues que yo sé que a muchos de nosotros nos tocó que la mamá nos decía, hay que tener la casa organizada porque de pronto en cualquier momento llega una visita. Sí, total. O sea, no estaba pensando ni siquiera en tener la casa organizada para sentirse bien, para sentirse cómodo, que pues así lo hacía, pero finalmente estaba pensando, era, hey, es que después nos llega una visita de sorpresa y bueno, entonces la casa hay que tenerla organizada. Y así pasaba pues como con varios espacios, no solamente la sala, la cocina se volvía también un espacio de socialización y que la reunión con la abuelita, ir a comer a donde la casa de la abuelita, o con los hermanos reunirse, bueno, un montón de cosas pues que finalmente sí definían que el espacio, o sea, ahí se veían esas dos cosas, que nosotros estamos pensando mucho en las personas que venían de afuera, ¿cierto? Pero también estábamos aprovechando mucho los espacios dentro del hogar para hacer esas socializaciones. Entonces, digamos que culturalmente también estuvimos un poquito adaptándonos a esta situación sin darnos cuenta, pues porque el espacio del hogar ha sido importante para nosotros los colombianos. Ahora, lo que decías, es interesante además el tema de lo del contacto social, ¿sí? No nos preocupa tanto en porcentajes pues hablando, porque eso pues fue un análisis que se hizo por la DDB, una empresa de mercadeo, donde lo demostraba así pues que no solamente en Colombia sino en unos países que también estaban un poquito con una situación parecida a la nuestra en cuestiones de seguridad y culturales. Entonces sí, el tema del contacto social pues aunque ha sido importante para los colombianos, lo hemos sabido llevar. Y entonces voy a que estamos en este momento, por medio de esta pandemia, tal vez redefiniendo un poco ese hogar que nosotros tenemos, ¿cierto? Y estamos entendiendo la diferencia entre lo que es una casa y lo que es un hogar, ¿cierto? La palabra hogar, como todos sabemos, viene del tema de hoguera, de calor, donde nos sentimos nosotros identificados por ciertas cosas, mientras que la casa pues simplemente es ese espacio físico, ¿cierto? Pero la conjugación de estas dos cosas es la que nos ha nosotros hoy en día llevado pues, a que finalmente aprovechemos y entendamos que el espacio del hogar hoy en día está siendo muy importante y tenemos que entender que ese espacio se le va a dar muchísima más importancia de ahora en adelante. O sea, si antes no lo tenía, que ya hablamos de que sí lo tenía en Colombia especialmente, lo va a tener ahora muchísimo más acentuado. Y que yo creo que eso es algo importante, Juli, de que anotemos ahí, de que, digamos que, dada la situación, tenemos un pensamiento apocalíptico de que creemos que las cosas van a cambiar pues, radicalmente y que vamos a entrar en un mundo totalmente distinto, ¿cierto? En varias entrevistas que se han visto para arquitectos, para personas pues, que están enfocadas en el tema del hogar, concuerdan la mayoría de ellos en que los cambios no van a ser tan fuertes como estamos creyendo, porque finalmente nos estamos metiendo en una mentalidad
arrolladora, no van a ser tan fuertes, especialmente los espacios físicos como tal, pero sí mucho van a cambiar las dinámicas en cuanto a esos espacios físicos. Sí, la disposición que se les va a dar. Digamos que a nivel de la vivienda como tal, ya se están viendo cifras muy alentadoras en cuanto a la inversión que quieren hacer los colombianos y en general la población mundial en su vivienda, en temas de entretenimiento dentro de la vivienda, de mejoras en vivienda, en adquirir vivienda propia. Si bien hay una crisis pues acentuada por todo esto, originada por todo esto, es muy claro que dentro de las prioridades de los colombianos va a estar el tema de el mejoramiento de vivienda. Y ahí hay una oportunidad muy grande para todos, pues porque se trata de finalmente de recompensarme a mí mismo en la medida en que yo invierta en mi vivienda. Me parece importante que ya como que hagamos las implicaciones de todo esto para la casa, o sea, la casa, ¿qué está pasando con nuestra casa? Nuestra casa está puesta a prueba o la pusimos a prueba al máximo en estos 60 y pico de días de cuarentena, le sacamos todo el jugo posible, espacios que nunca habíamos pensado que íbamos a utilizar se están utilizando, y ha sido como un examen súper minucioso de qué me sirve, qué no me sirve, qué tengo que mejorar, porque si bien no es inminente o no hay mucha certeza de que esto vaya a continuar pues, o que nos vaya a volver a pasar, digamos que vayamos a estar sometidos a otra pandemia de este estilo que implique las mismas medidas. Y es cierto que después de haber tenido este tipo de vida durante tantos días, ya hay unas rutinas muy afianzadas y ya hay esos valores cambiados como el tema de la seguridad, o sea, ya la gente no va a percibir el exterior de la misma manera. Dentro de ese examen hay un tema de durabilidad de los espacios muy importante, hay un tema de flexibilidad de los espacios que también estamos viendo, que es bien importante, la funcionalidad, o sea, cómo se desempeña mi casa frente a todas las funciones que yo pretendo que supla. Esas son como algunas de las premisas que estamos viendo y que estamos evaluando, tal vez sin proponérnoslo conscientemente, pero que estamos evaluando permanentemente dentro de nuestra casa como producto de esto que nos ha pasado. Como decíamos, la casa ha cambiado y ya la vemos más hacia lo privado. Se habla en mucha medida, para que ustedes sepan, de nuevos proyectos que van a tener un espacio de socialización por fuera del espacio privado, o sea, edificios que van a tener un área social mucho más pensada para el coworking, para el gimnasio, tener como una cantidad de medios compartidos, de manera que el ingreso a mi casa, a mi parte privada, sea realmente algo muy reservado. No es esto un producto, como decía David ahorita, netamente del coronavirus. O sea, mucho de esto ya venía pasando y ustedes se van a dar cuenta en la medida que vayamos desarrollando como los diferentes puntos, que muchas de estas tendencias ya las conocíamos. Sin embargo, lo que sí estamos viendo y lo que sí se trata en todas las publicaciones que hemos ido recopilando a lo largo de estas semanas es que se acentúa, obviamente, con esto que fue inminente, que fue un frenón en seco, digamos que ya hay que tomar medidas y el espacio tiene que cambiar más rápidamente. Pero mucho de lo que va a pasar con los espacios de nuestra casa, como exigirle más en temas de flexibilidad, que los espacios me sirvan para todo y demás, ya venía pasando y ya veníamos en esa corriente. Entonces, digamos que esa es como la prueba máxima a la que estamos sometiendo nuestra casa: flexibilidad, seguridad, comodidad, versatilidad. Esas son las palabras como claves que estamos viendo alrededor del tema del impacto en los espacios de nuestra casa. Así es, Juli, así es. De hecho es bastante interesante una cuestión, y es que vamos a empezar a notar mucho dentro de los espacios y dentro del hogar incluso, pues ya se está empezando a dar varios puntos importantes en cuanto a materiales, en cuanto a iluminación, en cuanto a decoración, pues que finalmente están todos rondando con un mismo propósito, que es pues hacernos sentir muy satisfechos dentro de nuestro hogar, ¿sí? Porque finalmente pues
para muchas personas, dadas las condiciones que hoy se están presentando, el hogar va a volverse finalmente su oficina de trabajo, su espacio de creatividad, su lugar donde va a empezar a ocurrir el mayor porcentaje de cosas que le suceden en el ámbito no solamente laboral, sino también personal, ¿cierto? Tanto así pues que estamos viendo que las personas ya están organizándose para poder hacer ejercicio dentro de su casa, ¿sí? Ya se están empezando a organizar para poder desarrollar su trabajo dentro de su casa y pues todas las implicaciones que eso conlleva, un tema de concentración, un tema de elementos necesarios para poder desarrollar su trabajo, ¿cierto? En cuanto a los materiales, el hecho de estar más en la casa, vamos a estar más preocupados porque la higiene de nuestro hogar sea muchísimo más fácil, muchísimo más rápida, que no nos conlleve tanto trabajo, ¿sí? Entonces se van a empezar van a empezar a volver mucho los materiales, lo que llamamos nosotros los materiales autóctonos, materiales que han estado siempre, ¿cierto? Y que a medida que ha pasado el tiempo han ido cambiando pues, por el desarrollo de nuevas tecnologías, por materiales más baratos, de menos costo, ¿cierto? De menos impacto ambiental, ¿sí? Pero materiales como lo son la madera, la cerámica, materiales que son fáciles de mantener y que son muy durables, que eso es otra cuestión de que las personas empezarán a buscar, no solamente en los materiales, sino en todos los productos, buscar que los elementos, los objetos, los insumos, los productos que compren sean muchísimo más durables. Pues finalmente eso estará enfocado todo pues, como en ese tema de estar más tiempo en casa, de sentirnos muchísimo mejor y de adaptarnos y de adaptar el espacio pues como para una mejor estancia dentro del hogar. Sí, dentro de esos planteamientos que son un poquito más transversales como a todo el tema del impacto en la casa, a mí me llama también mucho la atención el tema de la iluminación. La iluminación ha sido algo que sí, ha ido ganando valor y sobre todo el hecho de jugar con la iluminación para generar ciertas emociones, eso es algo que se ha ido como revalorando. Sin embargo, con esto, pensando en que vamos a estar más tiempo dentro de la casa y que nuestras emociones en mucha medida van a estar condicionadas por esos espacios de nuestra casa, la iluminación cobra un papel más protagónico aún. De igual manera el color, o sea, el color en los espacios genera emociones, diferentes emociones, o sea que tenemos que ser mucho más cuidadosos a la hora de elegir color para dar personalidad a los espacios de manera que no afecte mis emociones o afecte pero positivamente mis emociones, ya que voy a estar tanto tiempo en ese espacio. Hay ciertos temas como asociados a la higiene también que van a ser supremamente significativos y la gente los va a valorar mucho más ahora por todo este tema del contagio y en general de las superficies y cómo algunas superficies se prestan de mejor manera para que puedan ser limpiadas o aseadas de una forma profunda. Digamos que ahí la cerámica nos ofrece una alternativa muy valiosa porque finalmente todos los productos con su capa esmaltada ofrecen una alternativa pues, que cumple con esta característica, pero también se están viendo otros materiales que dentro de lo que sea natural y autóctono, como decía David, puedan suplir con esta necesidad. También está cobrando mucha importancia para que lo tengan presente todo el tema de los comandos de voz, la tecnología asociada al hogar, que sí, ya lo veníamos viendo, pero nuevamente se acelera un poco en la medida que queremos evitar como el contacto físico con ciertas superficies, sobre todo en algunos espacios públicos como de acceso y ese tipo de cosas, para no exponernos al contagio o otro tipo de enfermedades pues, que se puedan originar independiente de este tema del coronavirus. Entonces esas son algunas características que estamos viendo que van a impactar nuestro hogar
de manera un poco más transversal, pues sin entrar a hablar todavía de espacios puntuales. Así es, Juli, también algo que mencionabas que me parece bastante importante y es el tema del color. Digamos que dentro de lo que es los colores, pues ya sea un color plano o colores pues basados o mezclados con otros tipos de colores, el tema de la teoría del color es algo bastante interesante y psicológicamente eso ha llevado a un montón de investigaciones. De hecho, Google en la feria del mueble de Milán en el año pasado, el 2019, hicieron una especie pues, de investigación con las personas que visitaron su stand y lo que encontraron fue, y lo que, o sea, a ver, lo que intentaban hacer era demostrar cómo un tema interesante que es la neuroestética, cómo el subconsciente nos tomaba a nosotros a sentirnos o nos lleva a nosotros a sentirnos muchísimo mejor o peor dentro de un espacio basado no solamente en los colores, sino pues en todos los elementos que allí se conjugaban, ¿sí? Entonces las personas entraban, les ponían un dispositivo y esto les brindaba a ellos la información a nivel de subconsciente de cómo se sentían esas personas en el espacio y entraba a relacionarse mucho, no solo con el tema del color, sino con el tema de la iluminación, especialmente la iluminación natural, ¿sí? La iluminación natural a nosotros indistintamente nos hace sentirnos muchísimo mejor, porque tal vez es un concepto de libertad, un concepto que está por allá fundido en el cerebro muy al fondo, que nos hace inconscientemente sentirnos bien si el tema de la iluminación natural está muy bien trabajado, ¿cierto? Entonces, digamos que eso aportará muchísimo más dentro de la configuración del hogar, ¿sí? Dentro de la configuración en general del hogar. Las ventanas, aprovechándolo sin ponerle cortinas o unas cortinas bastante claras para que tenga muchísima más iluminación natural. La iluminación que sea artificial, pues teniendo una calidez un poco más llevada a la naturalidad, pues como del color. Entonces, sí, también ahí es importante y que es bastante interesante de cómo eso juega con nuestras emociones, con nuestro sentir y que finalmente son de esos detalles que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de reconfigurar o repensar nuestro hogar. Claro que sí. Bueno, y ahora entremos como en espacios puntuales, porque si bien toda la casa ha estado sometida a prueba, claramente hay unos espacios de la casa que van a tener como un impacto más grande, pues, o que van a sufrir como más cambios. Se abren algunas oportunidades en cuanto a nuevos espacios y se replantean otros espacios que siempre habíamos usado, pero que tal vez les queremos dar un valor diferente. Lo primero que encontramos acá es un nuevo espacio, por así decirlo, y estamos hablando como de una especie de recibidor, un espacio que no necesariamente, pues lo ideal sería, y es muy probable que en vivienda nueva se empiece a configurar de esa manera, un espacio que está antes de la entrada de mi casa, en el cual yo voy a poder dejar mis pertenencias del exterior y entrar un poco más descontaminado. Yo creo que todos, como protocolo de esta cuarentena, ya asumimos esa práctica de dejar los zapatos en la puerta, y en la puerta hay un reblujito, pues un desorden controlado con zapatos, tal vez con un bolso o una bolsa que es la que yo cargo para hacia el exterior, una caja donde dejo ciertas pertenencias y demás, pero pues claramente eso no está configurado para ese propósito y por lo tanto es muy probable, y lo que se está hablando a nivel de arquitectura, a nivel de diseño de interiores, es que dentro de cada hogar se configure una pequeña esquina o rincón que pueda tener un mueble recibidor donde yo deposite todo eso. Como les decíamos, pues no vamos a seguir con medidas tan estrictas después de esto, pero sí vamos a tener cierta prevención o cierto cuidado mayor hacia lo que traemos del exterior. Entonces ese es un nuevo espacio que va a necesitar intervención a nivel de materiales que me ayuden a configurarlo de una mejor manera para que cumpla con esa función, nueva función que nos está planteando todo este tema. Así es, Juli. El recibidor de la casa, el recibidor pues que
muchas de las casas únicamente teníamos pronto un colgadero para dejar esas prendas de las visitas, porque ni siquiera era para nosotros. Ya se empezará, como lo dices, a acentuar un poco más. Digamos que hoy los medios y todos los entes gubernamentales que están centrados en el tema de la salud nos han ayudado mostrándonos a nosotros lo fácil que puede ser contagiarse de un virus, que hoy en este momento pues es un virus pues, que ha afectado demasiado y que ha sido bastante fuerte, pero que así como es nos ayuda a centrarnos más en nuestra higiene, a pensar más en esos temas pues que tal vez antes no veíamos. Seguramente, como lo dices, hoy en día lo hacemos de una manera muy, digámoslo así, inventada, ¿cierto? De una manera rebuscada, por decirlo de alguna manera. El hecho de tener el espacio para dejar los zapatos, tener el antibacterial ahí justamente para cuando uno entra, para las bolsas que traen, los domicilios, que se ha vuelto demasiado fuerte. Entonces, sí, ese pequeño espacio, ¿cierto? Que se va a empezar a configurar en las casas, se debe también tener muy presente y que seguramente es algo que vamos a empezar a ver bastante. Claro. Y otro espacio, David, que sí, pues muchos lo hemos tenido y sobre todo en ciudades de clima cálido, pues aquí estaba viendo algunos distribuidores que nos saludan de Cali, en fin, hemos visto como participación de algunas personas que nos van saludando y voy como recordando las ciudades en las que están. En unas ciudades por el clima se presta más que para otras, pero ese espacio del balcón o la terraza es un espacio que en este momento yo creo que es lo más valorado dentro de la dinámica de esta cuarentena. El balcón cobra un significado diferente, pues finalmente es no solo una adición de mi casa donde de pronto de vez en cuando salgo y tengo una matica, sino que en este momento es el contacto con el exterior, o sea, ese punto en el que se puede potencializar como la relación entre el exterior y el interior, es lo que me da cierta sensación de libertad en medio del encierro. Es lo que me permite conectarme con algo más social y a su vez con el verde que tanta falta nos hace en este momento, ver verde, ver un poco más allá, respirar aire libre, el tema del sol, que también es súper importante porque hay una correlación muy directa entre la salud y el sol que recibimos. Entonces, los balcones y las terrazas, y ahí voy a hablar a título personal, yo salgo de esto a remodelar mi balcón, porque era un espacio que la verdad no miraba nunca y que ahora aprovecho para todo. O sea, es como ir a la finca el fin de semana, se volvió ir al balcón. Es un espacio que sinceramente creo que muchas personas y por toda la información que hemos ido recopilando, se está valorando enormemente y ya hay personas, sobre todo en Europa, que es de donde obtenemos la mayoría de esta información a través de las revistas de arquitectura y demás, personas que dicen que no vuelven a comprar una propiedad que no tenga un espacio mínimo de balcón o terraza que les permita ese contacto con el exterior. Así es. El balcón y el espacio exterior, ya sea una terracita o cualquier elemento que se tenga dentro del hogar, hoy en día está siendo supremamente valorado. Pues finalmente es ese espacio que nos quitaron, pues entre comillas nos quitaron, porque finalmente claro, lo estamos haciendo, o sea, quedarnos en casa es una cuestión pues de seguridad para todos, esto no debe ser visto como una obligación. Pero digamos que ese espacio que nos queda dentro del hogar para contactar con el exterior, pues se ha vuelto bastante importante. Digamos que eso desafortunadamente en las casas que se habían empezado a construir de hace algunos años para acá, se había empezado a perder, porque las casas empezaron a reducirse bastante en espacio, ¿cierto? Pensando en que simplemente iba a ser un lugar donde vos llegabas de trabajar, de estudiar, de hacer tus quehaceres afuera en la ciudad y llegabas simplemente a comer, a descansar y a madrugar al otro día para irte, ¿cierto? No se estaba pensando en ningún momento en que el hogar debería ser ese espacio donde vos podés disfrutar de él sin tener que salir a ninguna parte, ¿cierto? Entonces el hecho de que las casas hayan empezado a reducir ese espacio, pues nos ha llevado a que hoy en día le encontremos
tanta relevancia y tanto valor a ese espacio. No solamente en los hogares que hoy ya existen, ¿cierto?, sino en los hogares que se van a empezar a generar, ¿cierto?, las casas, las nuevas viviendas, van a darse cuenta de algo que es muy interesante y que se tienen que replantear todas las constructoras y arquitectos, y es que las ventanas y los balcones están compuestos no solamente por ese pequeño espacio, ¿sí?, sino por el exterior como tal. Es decir, la vista que vos tenés desde la habitación, desde el balcón o por cualquier ventana de tu casa, también hace parte de tu casa, ¿cierto? No significa que porque esté afuera y esté inaccesible a vos y que no la puedas tocar ni puedas estar ahí, sigue siendo parte de tu casa, ¿sí? Así Entonces, de esa manera es que hay que empezar a revisar también, porque cuando entremos a comprar o adquirir o alquilar o a cualquier remodelación, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que ese espacio que hay en el exterior también hace parte de nuestro hogar, ¿sí?, y que hoy en día pues cobra muchísimo valor por toda la situación que se está presentando. Listo. Bueno, otra oportunidad grandísima que estamos viendo a partir de toda esta información está en los baños. Los baños, digamos que eran como un territorio medio olvidado que últimamente se está rescatando y sacándole mucho más potencial en cuanto al disfrute, a la relajación y todo lo demás, pero era un espacio que normalmente se ubicaba dentro de la vivienda en el lugar con menos iluminación. Bueno, los baños van a cambiar un poco su sentido porque ya tienen, o siempre han tenido, pero se quiere separar como esa doble connotación que por un lado tienen como toda la parte de higiene y funcionalidad asociado al lavamanos, el sanitario, inodoro, y por otro lado lo que tiene que ver como con el relax o el bienestar, el disfrute, que es más como la ducha y tal vez una bañera, pues, o algún espacio de ese tipo. Entonces, ahora que somos más personas en simultánea utilizando los espacios de baño, pues, que hay dentro de nuestro hogar, eso se acelera un poco, o sea, cada vez más se va a pensar en espacios así, en espacios que tengan esa parte funcional por un lado, separada, independiente de toda esta parte que es más asociada al bienestar. Y asimismo, con todo este tema de higiene, de lavado de manos y una cantidad de prácticas un poco nuevas, pues o al menos nuevas en la intensidad con que se deben practicar, claramente lo que se está proyectando es que vamos a tener que tener más lavamanos en más espacios de la casa. Al ingreso, probablemente al lado del comedor, y con la presencia de más lavamanos se plantean también nuevos diseños de lavamanos. Entonces esa es otra oportunidad muy grande que dentro de nuestro portafolio se ofrecen, la verdad, muchísimas opciones para configurar esos espacios de baño de una manera funcional y muy agradable según se requiera. Y por último, pero no menos importante para nada, el tema del espacio de trabajo. El espacio de trabajo y todo este tema de teletrabajo, home office, y cómo combino eso también con las actividades de los niños que están aquí involucrados, pues es un cambio que ya veníamos viendo, pero que va a ser mucho más acelerado ahora, que es inminente, pues, y que lo que tenemos que asumir ya, o sea, no hay otra alternativa. Cómo configurar ese espacio de trabajo, que ya no sea una cosa transitoria, que no sea algo momentáneo, como muchos teníamos un pequeño escritorio, donde de pronto el fin de semana yo trabajaba un ratico. No, ya es mi espacio permanente de trabajo, que debe ser lo suficientemente agradable y productivo para que tenga un buen impacto en mi desempeño. Así es, Willy. El espacio de trabajo cobra, digamos que bastante importancia, porque hay algo digamos que muy específico en los hogares colombianos, y es que en cada uno de nuestros espacios, o cada uno de nuestros espacios, mejor dicho, estaba configurado específicamente para un uso, ¿sí? Entonces teníamos el comedor únicamente para comedor, la sala solamente para que sea sala, las habitaciones, ¿cierto? No había un dinamismo entre los espacios, ¿sí? Por medio de lo que está sucediendo, vemos la importancia
de que si nosotros no teníamos un espacio de trabajo, ¿sí?, dentro de nuestro hogar, casi que nos lleva a buscarlo, ya sea volviendo a algún otro espacio del hogar dinámico por medio de los objetos, que también eso va a empezar a visualizarse un poquito con el tema del mobiliario, y es de qué manera el mobiliario a nosotros nos va a aportar para que nosotros podamos tener en nuestra habitación, pues efectivamente los elementos que necesitamos dentro de nuestra habitación, pero que con un movimiento fácil o con cualquier otro elemento podamos convertir nuestra habitación en ese espacio de trabajo, y que sea un espacio de trabajo pues óptimo para que el rendimiento siga siendo el mismo, y que no se nos vean afectadas pues nuestras labores personales o profesionales dentro de ese espacio que se está generando. Entonces sí, creo que no solamente el espacio de trabajo, sino otro montón de espacios que van a surgir dentro del hogar, y que así como hemos venido pues hablando de cada uno de ellos, empezaremos a ver cómo se va a empezar a replantear nuestro hogar. Sí, y como decíamos en un principio, David, porque pues yo creo que ya se nos está agotando un poquito el tiempo, esta es una oportunidad, así como el coronavirus nos plantea una oportunidad para repensarnos, para volver a ciertos valores, para encontrar ciertos significados que tal vez a nivel personal estaban un poco desaparecidos y demás. Es una oportunidad también para recompensarnos a nosotros mismos, recompensando a nuestra casa por todo lo que nos ha dado durante este tiempo. Es que finalmente nuestra casa ha servido para todo lo que hacíamos al interior y al exterior, o sea, ha servido de gimnasio, ha servido de parque recreativo, ha servido de restaurante, de bar, en fin. Y es una excelente oportunidad para aprovechar este momento, para invertir en nuestra casa, para invertir en eso que finalmente tiene una repercusión en nuestro estado de ánimo, en nuestro bienestar. Creo que ese es un mensaje muy importante y muy interesante para que nuestros seguidores y en general nuestros distribuidores también, que por aquí hemos visto a varios, en Chaperri Zaralda, Maxi Casa, hemos visto a Yo Soy, que nos han ido saludando por acá, Dismaco, ahí los vemos también, Ferretería Dismaco, ¿quién más está por ahí? Para que sepan las buenas oportunidades que todo esto, que tal vez tiene una connotación un poco negativa, va a traer al sector. Sí, va a haber una crisis asociada al poder adquisitivo de las personas, pero la gente estadísticamente ya no va a invertir tanto en ciertos artículos de lujo, ciertos artículos más de apariencia que se invertía antes, y por lo tanto dentro de sus prioridades sí va a estar poder mejorar el espacio que habitan día a día. Por acá Max Cincelejo, Casa Andina. Listo, no, David, no sé qué más tienes para decirnos de pronto para que vayamos redondeando, porque yo creo que ya nos queda muy poquito tiempo en este espacio de live. Bueno, no, yo creo que ahí abarcamos un poquito como todo el tema que queríamos abordar, ¿sí? Cómo el coronavirus y esta pandemia pues, que nos ha afectado a todos tanto, finalmente podría darnos ese nuevo aire positivo, ¿cierto? Ese aire positivo a nuestros espacios, a nuestras dinámicas dentro del hogar. Finalmente, por acá nos hicieron un par de preguntitas como para empezar a finalizar el en vivo. No sin antes pues agradecer pues como a todas las personas que se han ido conectando, a las personas que nos mandan saludos, a todos los comentarios. Nos pregunta, ¿qué sugiere Eurocerámica para mejorar el hogar? Sí, digamos que es una pregunta un poquito amplia, pero volvamos a ese enfoque de que el hogar va a ser un espacio más pensado para el disfrute privado. Por lo tanto, invertir en los espacios que son más de mi propio disfrute y que tal vez estaban un poco olvidados, como son los dormitorios, una sala de estar donde yo tengo algo de entretenimiento, pues y que me cumple con
con todas esas funciones de hacer ejercicio, ver televisión y demás. Esos son espacios claves para potencializar en este momento. Y es bueno que hagan el ejercicio las personas de ver cuáles son esos espacios que ahora, bajo la nueva dinámica en la que vivimos, están utilizando en mayor medida. Y eso es lo que nos va a ayudar finalmente a mejorar como todo el hogar. El hogar va a ser esa sensación de bienestar que yo tengo en mi casa, que es el espacio que habito. Entonces, ¿qué sugiere Eurocerámica? Eso, revisar bien cuáles son esos espacios en los que yo estoy interactuando en mayor medida, en los que yo estoy utilizando en mayor medida, y plantear buenas opciones de mejoramiento en cuanto a los acabados, en cuanto a la iluminación, en cuanto al color que voy a elegir para ese espacio para hacerlo mucho más agradable. Así es. Y para finalizar, nos preguntan también, que también es una pregunta bastante amplia, que es, ¿qué enchape recomendamos nosotros dentro del hogar? Pues digamos que esta es una pregunta bastante amplia y que se relaciona pues también directamente con la pregunta anterior, que es pues finalmente el disfrute, tus gustos. Y obviamente pensado en el espacio al cual vayas o al cual se vaya a hacer ese enchape. Nosotros en Eurocerámica pueden ingresar a nuestra página web www.eurocerámica.com. Ahí van a poder encontrar todo el portafolio de productos, van a poder encontrar las características de esos productos, recomendaciones de combinación y bueno, un montón de insumos que a ustedes también les pueden servir. No solamente tenemos ese medio, tenemos también nuestra aplicación de Eurocerámica que la pueden descargar por Google Play o por la tienda de la App Store, ¿sí? Tenemos todos nuestros canales de redes sociales, por el cual estamos hablando, pero también tenemos Facebook, tenemos YouTube. Y es importante pues que si tienen alguna pregunta, que si más adelante les queda algún cuestionamiento sobre o sobre cualquier tema, no duden nunca en contactarnos por cualquiera de estos medios, por medio del correo de servicio de atención al cliente también. Ahí estamos muy pendientes. Bueno, David, no, muchas gracias a todos. Les reiteramos el agradecimiento por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias, David, también por haber participado aquí, habernos ayudado a ilustrar este tema. Y nada, nos seguimos viendo a través de las redes sociales. Si tienen otros temas que también les interese que tratemos en estos espacios, es muy válido que nos lo hagan saber a través de redes sociales. Bueno, no, hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y ahí estamos pendientes para cualquier duda o cualquier novedad que se les presente. Un saludo para todos.